compartían la familia Freites. Es un gozo verlos en familia, compartir de ese altar familiar. Y me sumo a lo que el apóstol Pablo le decía a los romanos. Él los saludaba y le decía, deseo verlos. Y la verdad que deseamos ya poder encontrarnos y vernos. Y él les dice, deseo verlos para comunicarles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados, en la fe que es común a vosotros y a mí. Y la verdad que es un deseo que creo que tenemos todos, el de poder vernos y ser mutuamente confortados. Yo le invito a que usted pueda buscar, vamos a meditar en la palabra del Señor en Efesios, en el capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y hace un tiempo, más o menos, aproximadamente serán unos 20 días atrás, el Señor me daba esta palabra para mí y también lo pude compartir con los hermanos en Cerrito, en el culto virtual que ellos tuvieron. Y la verdad que fue de bendición para mi vida y también para la vida de ellos. Y cuando el pastor me decía de hablar acerca de estos temas, justamente el Señor venía tratando en mi vida con respecto a esto. Así que entiendo que es algo que el Señor quiere que podamos estar reflexionando en esta mañana. En Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23, vamos a estar leyendo. Por esta causa, también yo, está hablando el apóstol Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Me gustaría poder estar orando para luego reflexionar un poquito acerca de lo que nos dice la palabra. Padre, te agradecemos porque podemos estar juntos en tu presencia. Gracias por tu palabra. Queremos ser ministrados por ella, que tu Espíritu Santo nos hable, que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Lo que acabamos de leer aquí en Efesios es parte de un saludo y de una oración que el apóstol Pablo expresa por los efesios. Y fíjense que él comienza agradeciendo a Dios por la fe que ellos tenían en el Señor Jesús y por el amor que tenían hacia los demás. Él lo expresa de la siguiente manera: por esta causa también yo, en el versículo 15, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Hago memoria de ustedes en mis oraciones. Fíjense la causa por la cual el apóstol Pablo estaba agradecido, porque ellos tenían fe en Jesús. El apóstol estaba preso, se cree que en Roma, y él había escuchado del testimonio de los efesios que estaban creciendo en su fe en el Señor Jesús y el amor hacia los demás. Y yo me preguntaba, ¿por qué son importantes estas virtudes en la vida de una persona? Y la Biblia nos enseña que esto es importante porque son las evidencias del obrar de Dios en la vida de una persona, de un hijo suyo. Son las evidencias de que el Espíritu Santo está dando fruto y está trabajando en esa vida. En Gálatas, cuando se nos habla del fruto del Espíritu, se nos nombran varias virtudes que forman parte de este fruto y se nos habla del amor, del gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad. Se nos habla de fe, se nos habla de mansedumbre y de templanza. Y es interesante que el apóstol Pablo siempre hace énfasis en estas virtudes, que se desarrollen, que crezcan en aquellas personas que formaban parte de las iglesias que él había plantado. Fíjense a los colosenses, en parte de su saludo también dice lo mismo. En Colosenses 1, versículo 3 y 4 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús
y del amor que tenéis a todos los santos. Él siempre buscaba que estas evidencias, que estas virtudes se encontraran en aquellos creyentes que él estaba siguiendo, que formaban parte de las iglesias que él había plantado. A los tesalonicenses también dice en el capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, está ahí cerquita, capítulo 1, versículo 2 y 3, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia, y acá agrega algo, en la esperanza, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fíjense la importancia que Él siempre daba a que estas virtudes, a que esto se desarrollara en la vida de los discípulos del Señor, la fe, el amor, y acá habla de la constancia en la esperanza. Y vamos a ver algunos versículos, principalmente he buscado algunos del Nuevo Testamento, pero la Biblia está plagada de versículos que nos hablan acerca de la importancia de la fe, del amor y de la esperanza. Con respecto a la fe, si nosotros hablamos de la fe, siempre vamos y nos remitimos a Hebreos 11, porque es quizás el capítulo que más nos habla acerca de la fe. Dice en Hebreos 11 que la fe es la garantía de la esperanza. Es tener la convicción de que vamos a recibir lo que estamos esperando. Lo dice así en el versículo 1. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. La plena seguridad, la plena seguridad. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Y acá se nos va a decir en este capítulo, en el versículo 6, ¿por qué es tan importante la fe? Y lo dice tajante: sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjense la importancia que Pablo le daba a esto en la vida de esos discípulos y la importancia que tiene en nuestra vida el desarrollar la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8 y 9, dice que el fin de la fe es la salvación, la fe en Jesucristo. Dice: a quien amáis sin haberle visto, está hablando de nuestro Señor, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En 1 de Juan se nos dice que la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe, en la cual nosotros debemos de estar constantes. Y en Mateo 21, versículo 22, se nos dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Así que fíjense lo importante que es la fe en la vida de cada uno de nosotros. Sin ella es imposible agradar a Dios, de entrada. Es el ingrediente principal para que nosotros nos acerquemos al Padre por medio del sacrificio de Jesús, para alcanzar la salvación, la victoria. Es la seguridad del creyente y es la garantía de nuestra esperanza. Eso nos dice la Biblia acerca de la fe. Pero también nos habla acerca del amor. Y si hablamos del amor, también tenemos un capítulo que nos habla completamente del amor, en toda su extensión. Y esto es 1 Corintios 13, dice que podemos hacer muchas cosas buenas. Yo se los resumo un poquito. Podemos hablar mucho, podemos ser muy intelectuales, podemos tener muchas capacidades. Es más, dice, podemos tener toda la fe. Así que nos está hablando de que hay algo más importante aún que la fe. Y dice, esto es el amor. Y lo dice en el versículo 2, si no tengo amor, nada soy. Así que fíjense, ¿por qué era importante la fe? Sin ella es imposible agradar a Dios, y el amor dice que sin él nosotros no somos nada. Y termina este capítulo de 1 Corintios 13, el versículo 13, el final, y dice, permanecen estas tres, la fe, la esperanza y el amor, pero el amor es el mayor de todos, es el más importante. En Colosenses capítulo 3, versículo 14, se nos dice que el amor es el vínculo perfecto, es el lazo de la perfecta unión. Puede haber acuerdo, puede haber un trato entre las personas, pero si no hay amor, no hay unidad. Entonces es necesario el amor en la vida de una iglesia, en la vida de nosotros como discípulos del Señor. En 1 de Juan, en el capítulo 4, desde el 7 al 21, si después usted quiere leerlo, se nos habla acerca del amor. Y se nos habla del amor como una evidencia en aquellas personas que han nacido de nuevo. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Así que nos habla de una evidencia, de una marca distintiva en el creyente, en el Hijo de Dios. Y finalmente,
podríamos tener muchísimos otros versículos, elegí el mandamiento de nuestro Señor que dice, ámense los unos a los otros. Y eso se encuentra en Juan 15, 12. Y un poquito antes Jesús había dicho, si me aman, guarden mis mandamientos. Así que amar a las personas, amar a los demás, es una evidencia de que amamos al Señor. Fíjense la importancia de la fe y del amor en la vida de un hijo de Dios. Ahora lo traigamos a nuestra vida. Reflexionemos, pensemos un poquito en esto. ¿Qué fruto estoy dando? ¿Qué fruto estamos dando? ¿Qué fruto están viendo los demás en mí? ¿Qué fruto ven los demás en nuestra iglesia, en nuestra comunidad? Nuestro Señor Jesucristo dijo en una oportunidad, el árbol se conoce por su fruto. El árbol se conoce por su fruto. Lo podríamos traducir así. La gente va a conocer tu vida, quién sos, por el fruto que vea en vos. Y es imprescindible, es importante que estos frutos, la fe y el amor, se puedan ver. Como Pablo dice, había oído de la fe que tenían los efesios. ¿Qué fruto ven los demás cuando miran mi vida? ¿Estoy creciendo en la fe en Jesús? ¿Estoy firme en la fe en Jesús? ¿Estoy creciendo en el amor hacia las demás personas? ¿Son la fe en Jesús y el amor frutos distintivos en tu vida, en mi vida? Preguntas para reflexionar. Vamos a nuestra iglesia. ¿Es nuestra iglesia una comunidad que se caracterice por estas virtudes? ¿Por estar firmes en la fe y firmes en el amor? La fe que tenemos en Jesús, el amor que tenemos entre nosotros, ¿es visible a las personas que rodean a nuestra comunidad? Preguntas que nos hacen reflexionar. Y quizás podríamos ir un poco más personal en nuestra vida y preguntarnos, ¿estoy firme en la fe? ¿Cómo estoy con respecto a la fe? ¿Cómo estoy con respecto al amor? ¿Estoy a cuentas con Dios? ¿Estoy a cuentas con mis hermanos? ¿Tengo que perdonar a alguien? ¿Cómo estamos con respecto a estos temas? Asuntos personales para reflexionar en esta mañana. Pero Pablo continúa en la oración y le invito a volver a Efesios en el capítulo 1, versículo 17. Y Pablo dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjense que Pablo expresa un deseo, una oración, que el Señor les dé a ellos un espíritu de sabiduría y de revelación. Pero fíjense cuál es el objetivo, cuál es la finalidad. No es que ellos sean más sabios que los demás, no es para que sean mejores, para que ellos compitan entre ellos a ver quién tiene más sabiduría, más inteligencia. No. No es para el orgullo personal. Dice, para que le conozcan a Él, para que crezcan en conocerle a Él, para que le conozcan mejor a Él, dicen otras versiones. Y este debe ser nuestro objetivo en la vida, conocerle cada día más a Él. Conocerle a Él y entender sus planes, su propósito para nuestra vida. Y para esto es necesaria una obra sobrenatural, ese Espíritu Santo, el Espíritu Santo, dando sabiduría y revelación en nuestra vida. Lo importante que es ser provistos de un espíritu de sabiduría y revelación para conocerle a Él. ¿Por qué? Porque en la medida que crecemos en el conocimiento de Él, somos transformados a su imagen. Y al ser transformados a su imagen, crecemos en la fe y crecemos en el amor. La oración sigue y vamos al versículo 18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Todo un proceso que se va dando en nuestra vida en la medida que el Espíritu Santo va trabajando. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Qué interesante esta frase. Nosotros con nuestros ojos físicos, con nuestros ojos naturales, con nuestros ojos carnales, percibimos
cosas, las cosas que podemos ver, las cosas que podemos tocar, y le asignamos un valor en base a lo que vemos, a lo que tocamos. Sin embargo, todo aquello que nosotros podemos ver, que nosotros podemos tocar, por más valioso que parezca, no se compara con las riquezas que nosotros tenemos en Cristo. Para poder ver esas riquezas, para poder percibir esas riquezas que son espirituales, es necesario que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, para poder tomar una dimensión del valor incalculable de la obra de Cristo en nuestra vida. Los ojos de nuestro entendimiento, para que sepan, para que perciban, para que ustedes se den cuenta, para que ustedes comprendan cuáles son esas riquezas que tienen en Cristo. Y habla acá de tres. Habla de la esperanza. Fíjense en el versículo 18 dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Pero habla también de herencia. Dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Y habla del poder de Dios. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Y para ir terminando en esta mañana, yo le invito a buscar en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5, quizás uno de mis pasajes favoritos, y es un pasaje complementario a este, porque también nos habla de la esperanza, nos habla de la herencia y nos habla del poder de Dios obrando en nuestra vida. Estas riquezas que tenemos en Dios y que es necesario que nuestros ojos espirituales sean abiertos para poder darnos cuenta del valor incalculable que ellas tienen. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice así. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí está la palabrita esperanza. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ahí está la palabrita herencia y nos va a decir cómo es. Ahora vamos a ver eso. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y aquí en este versículo se nos habla del poder de Dios. Fíjense, en el versículo 3 se nos dice que esta esperanza es una esperanza viva. Es una esperanza que no defrauda. Es una esperanza que está latente, que está vigente. Y dice que esta esperanza cobra valor por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Saben por qué tenemos esta esperanza viva? Porque Jesús está vivo. Y de la manera que Él está vivo y resucitó, dice que nosotros hemos sido resucitados con Él. Es más, la Biblia en Efesios mismo nos dice que en una época de nuestra vida estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida. Y nuestra esperanza nos habla de que lo esperamos a Él, que vendrá por nosotros y estaremos con Él. Y nuestra esperanza es viva porque Él está vivo. Él está vivo. Versículo 4 dice, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada. Podríamos decir que lo que está haciendo acá Pedro es implícitamente hacer una comparación entre lo terrenal, entre lo que nosotros podemos ver, entre una herencia que a lo mejor nosotros podemos recibir en esta tierra y lo que es una herencia espiritual, lo eterno, lo divino, lo trascendente. Y él dice en este sentido, esta herencia que tenemos es incorruptible, no se corrompe, no pierde su valor, no pierde su esencia, es incontaminada, no se contamina, es pura, es sin mancha, es sin defecto, es inmarcesible, no se marchita, no perece, es por siempre. Esta herencia nada tiene que ver con lo que vos conocés por medio de tus ojos o por medio de tocarlo o verlo. No. Esto es algo totalmente diferente. No tiene que ver con algo que hoy está y mañana deja de existir. Dice que está reservada en los cielos para nosotros y es la segura entrada al reino de nuestro Señor por la fe en Jesucristo. Versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y nos habla cómo es este poder. Fíjense que este poder tiene la capacidad de guardarnos, de protegernos. Dice, sois guardados por el poder de Dios. Y la palabra que se utiliza ahí para guardado es vigilar, montar guardia, cercar, proteger como una propiedad. Así que
En este sentido, el poder de Dios nos cerca, nos vigila, nos protege, nos guarda para Él. Nos guarda para Él. ¿Para qué? Para que alcancemos mediante la fe en Jesús la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y esto tiene que ver con nuestra esperanza. Lo esperamos a Él, pero lo esperamos fortalecidos en la fe, en el amor y en nuestra constancia en la esperanza. A modo de conclusión, 3 puntitos para llevar en nuestra mente en este tiempo. Seamos personas que dan fruto. El fruto del Espíritu Santo, que los demás puedan ver en nosotros ese fruto. En esta mañana hablábamos de una parte de ese fruto, la fe en nuestro Señor y del amor hacia los demás. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin amor, nada somos. Así que crezcamos, nos fortalezcamos en la fe y en el amor. Segundo, crezcamos cada día en el conocimiento de Dios. En la medida que nosotros le buscamos en oración, meditamos en su palabra, vivimos una vida de santidad, crecemos en el conocimiento de Él. Y el Espíritu Santo hace esa obra de irnos revelando, irnos haciendo entender su persona, lo que Él quiere, su propósito. Renueva nuestra mente para conocerle más a Él. Y en la medida que le conocemos más a Él, dice la Biblia, que somos transformados a su imagen. Somos transformados a su imagen. En tercer lugar, oremos para que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento, principalmente en este tiempo, en estos tiempos difíciles que nos tocan vivir. Que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento como papás, como mamás, como hermanos, como hijos, como iglesia, como ministros. Que Dios nos dé de su revelación, de su discernimiento en este tiempo. Pero por sobre todas las cosas para poder estar firmes en todas estas riquezas que tenemos en el Señor y tomar total dimensión de lo que significa haber sido hechos sus hijos. Tenemos una esperanza viva, una herencia reservada y somos guardados. El Señor nos vigila con su poder, nos cerca para Él como una propiedad. Vivamos una vida fortalecida en la fe, en el amor y en la esperanza. Le invito ahí donde usted está que podamos orar para ir terminando y seguramente después vamos a terminar con una alabanza, quizás algunos anuncios y es mi deseo que el Señor le bendiga. Oramos. Gracias, Padre, te damos en esta mañana por tu presencia en medio nuestro y por tu palabra. Padre, gracias por las riquezas que tenemos al haber sido hechos tus hijos, Señor. Queremos tomar total dimensión, Señor, de lo que eso significa. Y para eso necesitamos una obra sobrenatural tuya, Señor. Que tú abras los ojos de nuestro entendimiento para darnos cuenta de lo mucho que costó el sacrificio de Jesús para salvarnos. Y que podamos ser dignos de tal sacrificio y de tal aceptación que tú tienes hacia nosotros por medio de la fe. Que podamos crecer en ella. Padre, que podamos tomar total dimensión de lo que implica haber sido hechos tus hijos y crecer en el amor. Que en este tiempo tú trabajes en nuestra vida produciendo este fruto, el amor. Que traigas, Señor, a nuestro corazón de tu obra, de tu Espíritu Santo, Señor. Para que si tenemos que ponernos a cuentas con alguien, si debemos pedir perdón, si debemos acercarnos más a ti, si debemos de demostrarlo más, tú nos hagas ver, tú abras los ojos de nuestro entendimiento. Padre, gracias por tu poder, que dice que nos guarda, nos cerca, nos vigila para ti. Gracias porque en estos tiempos de tantas amenazas, de tanta dificultad, contamos con este poder tuyo en nuestra vida. Y podemos estar seguros, tranquilos, confiados, porque nuestra esperanza está puesta en ti. No en lo que vemos, sino en aquello que no vemos, porque lo que vemos perece, se acaba, se termina, pero lo que no vemos es eterno. Queremos hacer tesoros que duren para ti, Señor. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.